Hola, buenas chicos y chicas. Bueno, vamos a ver el tema de la ventaja de desarrollo, unos ejercicios que nos ha puesto en este caso Diego Adla, el autor del artículo de la revista Peón de Rey, el número 148, que os recomiendo mucho porque la verdad es que me encanta, ¿no? Explica muy bien este hombre. Y aquí, en este caso, juegan negras y ganan de una partida entre Rayman y Andersen. Y bueno, a ver si lo veis. Detened si queréis el vídeo y a ver si lo veis. Es un mate que se da en 5 jugadas. Pues bueno, vamos a verlo, ¿no? En este caso la mejor jugada es este dama por F3. Continúa con G por F3, evidentemente. Vamos a ver qué pasa si rey G1. Si rey G1, continuamos con torre 1 y tras dama F1, dama por. Entonces tampoco nos sirve no comerlo. Tras dama por F3, G por F3 y alfil H3. Yo creo que más de uno ya estará viendo claramente la idea si no lo habéis visto antes, ¿no? Rey F2. Si en vez de rey F2, rey G1, tenemos la línea con torre 1 y tras rey F2, alfil H4, ¿no? Si en lugar del rey pone la dama en medio, pues tenemos el mate por otro lado. Lo podéis ver si queréis. Básicamente alfil D4, ¿no? Bueno, entonces está ahí, ¿no? Tras alfil H3, rey F2, alfil H4, rey G1, torre 1 y tras dama F1, torre por F1, ¿no? Qué bonito esquema, ¿no? Como lo he ido trazando. Vamos a ver el siguiente. Aquí juegan las negras, ¿vale? Y vamos a ver, esto es una partida también entre Andersen, que salía antes, y Lange. Lange es el del ataque Max Lange, no sé si suena. Aquí, en esta posición, con el tema de la ventaja de desarrollo, el negro continúa con alfil C5 y tras rey H1 viene este caballo G3. Bueno, y el mate está viniendo, ¿no? Vamos a ver por cómo. Tras H por G3, dama G5, amenazamos a hacer básicamente dama H6 y mate. Torre F5 para evitarlo. Y aquí seguiríamos con H5, una jugada muy buena, ¿no? Para amenazando el mate igual, ¿no? Con G por H5. Perdón, con H por G5. Si hiciesen, bueno, evidentemente, si hiciesen torre por, tenemos H por G4, perdón, que me había equivocado, torre H5 y torre por H5 y sería mate. Por eso deben de comer el peón. Y aquí, tras, tras dama por F5, G4 y siguen con torre por H5. Si hiciesen algo como dama F2, también sería, no sería malo, ¿no? Porque tras G3, dama por G3, estamos amenazando un mate en H3, ¿no? Alfil A4 nos taparíamos, nos apartaríamos, dama F1 evitando el mate en H3, dama por G4, ahora generamos, bueno, otras amenazas, ¿no? A3 y viene torre por H5, dama H3 y torre por H3, ¿no? Entonces ahí también quedarían mal. Con G4, torre por H5 es lo que indica en la revista y yo creo que está bastante bien. Tras G por H5, dama E4 y amenaza dama H4 mate. Dama F3 para evitarlo. Dama H4 igualmente. Dama H3 y ahora viene dama E1. Tras rey H2, alfil G1. Y bueno, claro, tras rey H1, alfil F2, ¿no? Rey H2 y dama G1 mate. Veamos el siguiente ejemplo. En este caso juega el blanco para ganar. Partida entre Lange y Lampert. Y el blanco, si queréis pausarlo y analizarlo, podéis intentar ver cómo seguiríais. Pero el blanco básicamente sigue con D6. Abre línea para su alfil, toca en F7, toca al alfil D7. Aquí se jugó alfil por D6, vamos a ver la otra línea. Si C por D6, continuaremos con alfil por F7, tras rey por dama D5, rey F8 y alfil G5. No nos comemos, bueno, tampoco podemos, ¿no? Alfil por, caballo por y dama F6. Y tras torre F a E1
caballo C6 vuelve a la defensa, caballo E4, dama E5, caballo por D6. Estamos amenazando un mate, o sea, aquí no pueden hacer... Bueno, y de hecho es lo que pasa, ¿no? Propone que tras dama por E5, torre 8, ¿no? Esta es una línea. Alguien pensará también, hombre, pero también nos podríamos comer al alfil. Totalmente cierto. Si nos comemos el alfil, D por E7 y tras dama por E7, torre 1. Poco más se puede hacer. Pero también estarían ganando las blancas. Entonces, tras D6, alfil por D6, torre 1 jaque, alfil E7. Si en este caso rey F8, alfil por F7 como antes, y tras algo como alfil E7 continuaríamos con alfil D5, el blanco tendría una clara ventaja, porque ese rey no puede enrocar, queda una diagonal tocando al rey, otras piezas pueden venir enseguida, ¿no? Está bastante expuesto. Tras alfil por F7, si rey por F7, dama D5, rey F8 y alfil G5 de nuevo, ¿no? Con la misma idea de antes y el mate estaría viniendo. Si hiciesen... Dama F6. Es que también la dama se pierde también, o sea que poco se puede hacer. Tras torre 1, alfil E7, alfil G5, F6, alfil por F6, G por F6 y caballo 5. Y aquí tras H5, dama D3 y estaríamos penetrando la posición rival. Vamos a analizarlo un poco si queréis. Alfil G5. Hemos dicho caballo 5. Oye, ¿qué pasa? Porque hemos dicho ahora H5. ¿Qué pasa si... Bueno, pues lo veréis enseguida. Dama H5. Cuando el rey se aparte, dama aquí. Por eso juegan H5, para evitarlo. Y tras dama D3 es lo mismo. Seguimos al siguiente ejemplo o ejercicio. En este caso juegan blancas, partida entre Rubinstein y Rod-Lewy. Miradlo si queréis, pausad. Bueno, si os fijáis, es un peón de dama aislado. Y yo creo que esto ya de por sí es interesante siempre, ¿no? Y aquí Rubinstein hace un tema que es muy típico, pero claro, lo hace a pesar de tener atacado a su alfil, ¿no? Y juega D5. Y muchas veces cambiar un peón por otro. Hacen E por D5. Veamos alternativas, ¿no? Si B por C4, si se come el alfil, D por C6, dama B6 y dama por C4, y el blanco estaría con una clara ventaja. Una clara ventaja. Si en lugar de B por C4 juegan caballo H5 amenazando al otro alfil, alfil D3, E por D5, alfil por D5, dama C7 y caballo D4, sería claramente también ganador para el blanco. Estamos tocando este caballo, estamos tocando este caballo y poco pueden hacer para parar todas las amenazas. Tras D5, E por D5, alfil por, y aquí se hizo caballo por D5, vemos que si algo, dama B6, tenemos alfil por C6 y tras dama por C6, caballo, dama por E7 y ganamos el alfil, ¿no? Entonces no nos sirve. Y tras alfil por, caballo por, alfil D7, alfil C7 y tras dama E8, caballo B6 y también el blanco estaría ganando, ¿no? Este alfil está tocado por dos piezas, la torre está tocada, ¿no? Está complicado. Veamos el siguiente ejercicio. Esto es una partida entre Carlsen y Utegaliev. Y aquí Carlsen se equivoca y hace la jugada F4. Tras lo cual le juegan alfil G7 y continúa con F5 y acaba ganando, ¿no? Esta posición. O bueno, al menos la tiene con bastante ventaja. Está tocando esta diagonal, ¿no? Este punto también, entonces de alguna forma está atacando muchas casillas y el peón sirve bastante bien, ¿no? No se puede comer, bueno, no se puede comer demasiado alegremente, ¿no? Si E por F5, que debe ser lo mejor, tenemos alfil C7 y tras, yo qué sé, donde veremos a la dama, ¿no? Dama E7 o dama D7, ¿no? Claro, dama N7 no puede ser porque nos la acabarían, pero jugarla aquí tenemos siempre torre a E1, ¿no? La posición del negro es bastante mala en este caso. En lugar de eso, en lugar de F4 igualmente, Carlsen tendría algo mejor, como sería este D5, ¿no? Una jugada muy buena y vamos a ver el por qué.
Si E por D5, torre de F1. Y está atacando al rey. Si caballo por D5, ¿no? Estamos aquí, y si hacen caballo por D5, alfil por H8, ¿no? Ganamos la torre. Si C por D5, alfil B5, rey E7 y alfil C7. Y el dama estaba sufriendo, ¿no? También, y bueno, la posición es mucho mejor para el blanco, ¿no? Porque en cualquier momento, si la dama se aparta, imaginemos que la dama se va a C8, el problema es que tenemos D6, dama D6, ¿no? Entonces poco pueden hacer. Tienen que hacer alguna otra jugada que va a hacer cosas, ¿no? Y veamos la última idea. Si alfil G7, D por E6 y enroque, pero aquí, bueno, pondríamos tranquilamente un E por F7, por ejemplo, y el blanco tendría clara ventaja. Pues ya veis, este de 5, ¿no? Qué gran jugada hubiera sido. Y vamos a ver el último ejemplo, o ejercicio, mejor dicho, en este caso entre Peralta y Tomassini. Aquí Peralta hace la jugada dama de 2, ¿vale? Vais a ver que es bastante buena, ¿no? De hecho, le pone 2 signos de exclamación. Tras caballo por D3, dama por H6. Lejos de recuperar el caballo, se va hacia enroque rival. Caballo 5, torre por F6, torre por F6 y caballo H5. Sería mala, en este caso, caballo E4 porque existiría caballo G4, ¿vale? Y esto tiene una igualdad. Sin embargo, tras torre por F6, caballo H5, tras G por H5, alfil por F6, dama F8, dama G5, alfil por D por... Cambia. Y aquí, bueno. Bueno, un poco pueden decir aquí, ¿no? Consiguen aparentemente o sea, hubiese sido mejor en este caso torre F7 y dama E8, pero en este caso consiguen, o piensan que consiguen con torre 2. El problema es que tras rey D4, torre por E5, continúa con rey por E5 y el peón corona. Y aquí también, en este caso, ganaron las blancas. Bueno, también muy indicativo, ¿no? Igual en este medio juego casi final, esa ventaja de desarrollo, ¿no? Tocan el peón, parece que no pasa nada, pero es peligroso, ¿no? Pues bueno, hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente.